Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Carla René Sánchez de Rojas. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada en el ejercicio libre de la carrera de la abogacía y además soy catedrática de la Universidad Tecnológica de El Salvador. A petición de alumnos de la Cátedra de Teoría del Estado, quienes me solicitaban pudiese responder algunas preguntas sobre un tema en específico, que es sobre el gobierno de facto. Hoy un tema muy bonito, muy amplio, y pues me realizaban una serie de preguntas. Pues la primera de ellas era ¿qué tiene que ver el sistema jurídico o leyes con el gobierno de facto? El gobierno de facto se reconoce como un gobierno de hecho y no como un gobierno de derecho. A todo tipo de régimen de gobierno que, a pesar de que pueda funcionar en la práctica, o sea, de que sí esté funcionando dentro de un estado esa forma de gobernar, a pesar de eso, no cuenta con una legitimidad o con el aval o reconocimiento de ninguna norma jurídica. Por ende, entonces tiene mucho que ver el que no es reconocido dentro de una normativa jurídica en ningún estado un gobierno de facto. Además de esta pregunta, me mencionaban que explicara qué influencia tiene este tipo de gobiernos en una nación. Pues estos tipos de gobierno no son fruto de los mecanismos tradicionales o legítimos de elecciones populares. Ni obedecen a ninguna normativa legal que esté dentro de, por ejemplo, una constitución, que es la que reconoce al inicio en sus estados qué tipo de gobierno y qué forma es la que van a utilizar para gobernar ese estado. Entonces, también esta forma de gobierno puede hablarse de un gobierno de facto cuando existe una mano secreta tirando de hilos dentro del poder sin que nadie lo sepa. O sea, un gobierno tras otro gobierno. De esa manera influye este tipo de gobiernos en una nación. Además, los gobiernos de facto, por lo general, son de corte dictatorial o opresivos que imponen un sistema o un ordenamiento al país mediante la fuerza, o bien son gobiernos oportunistas que asumen el poder ante condiciones propias sin pues respetar las reglas, sin respetar las reglas. Además, pues también pueden tratarse de gobiernos legítimamente electos. ¿A qué se refiere? A que puede que sí hayan ido a través de que sí hayan seguido una regla para poder ser y ejercer el poder. Pero cuando ya denota validez todas las actividades que esta forma de gobierno realiza o quienes realicen esta forma de gobierno, pues cuando ya les confieran esa validez ante la ciudadanía, vienen y se convierten en gobiernos de facto. Para poder entender más este punto es de que sí hayan ido encaminados a través de un ordenamiento jurídico que sí los haya denotado válidos, pero al ya ser reconocidos ante la sociedad, ante la ciudadanía, vienen y se convierten en gobiernos de facto. Así influyen. Existen también casos en que gobiernos de facto cuentan con la aprobación popular de un pueblo, pero no son los más comunes. Estaríamos hablando de que cuando ya esta forma de gobierno pues son reconocidas por un pueblo, ya se convierte prácticamente en una tiranía. También, ¿qué tan cerca es la brecha que se encuentra entre el gobierno de facto y dictadura? Imagínense un gobierno de facto que no es reconocido dentro de un ordenamiento jurídico, en el caso sería de nuestro país,
No tenemos un reconocimiento jurídico en nuestra constitución de un gobierno de facto. Por ende, cuando estos gobiernos de facto se dan, no tienen un límite para actuar, porque no hay una normativa jurídica que venga y los limite. ¿A qué se refiere eso entonces? Que si no hay un límite para ejercer esas acciones de fuerza y de poder que además son de hecho, porque no son de derecho, significa de que si no hay un límite, entonces la brecha realmente es muy corta porque ya entraríamos fácilmente a una dictadura. Entonces, la brecha que se encuentra entre un gobierno de facto y una dictadura es bastante corta. Otra de las preguntas que me mencionaban los alumnos era sobre cómo accede el poder un dictador. ¿Cómo accede al poder un dictador? Y es ejerciendo la fuerza y realizando actividades como un fraude electoral, como vacíos de poder, colapsos particulares graves de una sociedad o de los regímenes de gobierno que produzcan una ausencia prolongada de autoridad como la que sufrió El Salvador en un periodo pasado sobre un presidente de la República que prácticamente abandonaba en todo momento las competencias y atribuciones de autoridad que se le habían otorgado. Además, como les mencionaba, realizando fraudes electorales, de esa manera pueden acceder al poder dictadores o como la que les mencionaba, que sería que si a través de un mecanismo orientado, reconocido por una normativa jurídica, pero cuando ya se le da validez, este entonces viene y se convierte en un gobierno de facto, o sea, toma el poder este dictador. Entonces, ¿qué significa esto? Que los términos de facto y de jure provienen del latín que significa respectivamente de hecho, facto, y jure de derecho, y tiene que ver con la legitimidad que acompaña y valida a una acción o a un régimen de gobierno. Los gobiernos de facto, pues, sufren de legitimidad y por ende no son acompañados y no son válidos en los estados. Y todo lo que se hace sin un acompañamiento legal. Entonces, aquel que accede al poder lo hace sin un reconocimiento legal. Y además lo hace a través de la fuerza o por fuera del marco legal. Así accede al poder un dictador. Otra de las preguntas es, ¿qué consecuencias trae este tipo de gobierno? Pues las consecuencias son muchas. Trae un gobierno, las primeras consecuencias que trae un gobierno de facto es que al no tener un límite de poder, prácticamente estaríamos muy cerca de una dictadura. Otra de las consecuencias, por un lado, al no seguir las reglas, no existe una forma de limitar ese poder. Y no podemos interrumpirlo cuando ya no se desee más. Y entonces ese es el principal problema. Y es una de las principales consecuencias. Que al ya no desear esa forma de poder, de ejercer poder, ya no podríamos fácilmente quitarlo. Y entonces puede venir una dictadura.
También ejercen un control basado en la fuerza y no en el consenso de la ley. No respetan la ley. Los gobiernos de facto no respetan la ley. Entonces, en cuanto a lo mencionado, los gobiernos de facto, pues tienen que ver mucho con la ley. ¿Por qué? Porque no son reconocidos. Porque no son reconocidos, no son avalados. Y la influencia que tienen es la mencionada y además, pues las consecuencias son muchas. Las consecuencias son muchas. Pues al no tener un reconocimiento jurídico en un estado, en un país, tampoco lo van a tener de manera internacional. Y como ejemplos, hay gobiernos de facto que existieron en la historia. Uno de ellos muy reconocidos es el proceso de reorganización nacional que gobernó la Argentina desde 1976 hasta 1983, que fue una de las más crueles dictaduras militares que existieron. Como ejemplo de un gobierno de facto, ustedes lo pueden buscar. Pues espero haber subsanado las interrogantes y pues haber podido pues ampliar mucho más sus conocimientos y pues les agradezco la oportunidad de poder expresarme a través de estos medios y ayudarles en sus actividades. Ha sido un gusto y nuevamente pues reciban un cordial saludo y muchas gracias.